Consumismo versus austeridad. La juventud y sus proyectos en la vida, de Raúl Sendic. Tenemos, pues, que una juventud con todo su potencial es una generación que hace proyectos que pueden ser de pareja y demás, pero que en lo que importa más a la sociedad puede ser de trabajo, estudios para uno o de consumo o morales. No se presentan tan desligados como parecieron esses proyectos, ya que muchas veces una carencia de los positivos o una frustración en ellos hace caer al joven en un consumo exagerado que puede llegar al del alcohol o a la droga. No creo que el hombre en su estado natural sea un consumista insaciable, del tipo del que a veces se encuentra en las grandes ciudades modernas. He vivido muchos años en el campo y he visto el desprecio del paisano por los artefactos y vestidos de los puebleros. También he leído que muchas tribus del Amazonas apilan cerca de sus campamentos estos artículos sofisticados y lujosos que se les llevan los excursionistas sin que nadie se moleste en irlos a buscar. Hay cierto saludable orgullo o altanería de la austeridad que hoy ha llegado a algunos sectores europeos que han vuelto al uso porfiado de la bicicleta como medio de transporte, cuando también tienen el auto a su alcance. Es que si hubiera tanta codicia natural por los alimentos, vestidos o cachorros extravagantes, la llamada sociedad de consumo no gastaría tantos recursos en persuadir a la gente que compre lo que nunca soñó tener. No todos los proyectos de consumo son deleznables. Desde luego, hay algunos que son socialmente deseables, como una buena alimentación y vivienda higiénica generalizada. Y hay otros relacionados con el desarrollo del individuo, como puede ser la compra de un instrumento musical. Pero en general debe haber un marco de referencia, expresión que se utilizan los psicólogos para aquello que la gente ve como prestigioso o digno de ser imitado, que debería ser ajustado a lo que se puede y a lo que no se puede dentro de una sociedad determinada. Cuando esta sociedad se limitaba a la tribu aislada en la selva, no había problemas, pero en las sociedades donde existen desigualdades sociales o aquellas invalidadas por visitantes que vienen de economías más prósperas, el marco de referencia y lo que esa sociedad se puede permitir en forma generalizada no coinciden. Es el drama de esos paraísos de África, donde la gente tiende a imitar las costumbres rumbosas de los turistas y de todos los países capitalistas, donde hay gente que se queja de comer adecuadamente por copiar los estilos de consumo santuario de las clases altas. Uno de los países más afectados por esses dos males fue la India. E aí Gandhi tuvo que hacer uma enorme campanha de conscientização em favor da austeridade, predicando com seu próprio exemplo, já que não se quedou mais que sua túnica em um pequeno atado de pertenências, passeando-se descalço por toda a Índia, sendo antes um próspero abogado. Sua fórmula sigue sendo válida para toda a sociedade que não ha chegado à abundância. Não se trata de multiplicar as necessidades hasta el infinito, sino de aislar as mais essenciais e solucioná-las. Donde a austeridade não se inculca com o exemplo de arriba, é difícil contener o consumo. Esto se ha demonstrado válido para países capitalistas e socialistas. Hay que cambiar el marco de referencia. Lo que la gente ve como prestigioso y digno de imitarse, si lo consigue un indio del Amazonas o un paisano de nuestros campos, ¿por qué no vamos a lograrlo? Bien, para comentarles un poquito sobre el tema de la austeridad que hemos leído de Raúl Sendic,
Creio que é importante fazermos uma diferenciação em este conceito, não? Porque a austeridade no discurso econômico contemporâneo neoliberal é bastante distinto da austeridade como valor, como moral, como, digamos, essa virtude de verlo, analisarlo, criticarlo negativamente, todo lo que es el uso excesivo de los bienes materiales, de los recursos naturales, del padrón de vida basado en el consumo, el padrón de vida que muchas veces es basado en la vida de las clases altas, o sea que se encuadra, la sociedad intenta encuadrarse em este padrão, não? De consumo, de desperdício, enfim. Pero em la sociedade econômica neoliberal, a austeridade vem como uma certa injustiça, digamos, bastante inadequada à la realidade de nossos países. O sea, los gobiernos, los estados tratan de contener los gastos públicos, las inversiones en derechos como salud, educación, servicios generales a la población, haciendo con que parte de la población, que generalmente es la más vulnerable, la más pobre, la más desposeída, y trae beneficio, mais concentração de renta, mais enriquecimento a las poblaciones já mais enriquecidas, digamos, não? Então, eu creio que esta diferenciação é importante traermos hoje em dia quando falamos de austeridade, porque há cambio de sentido, há cambio de significado em lo que é a austeridade como valor moral e em lo que é a austeridade como uma prática ou valor econômico neoliberal em estes momentos onde estamos vivendo hoje em dia, de crises aprofundada, né, em que os governos de direita, de extrema direita, han sacado todas as possibilidades de direito e acesso às populações mais necessitadas. Um abraço.